Estudiantes de Online Matemáticas 2, estoy nuevamente con ustedes. Esta vez cerraremos los apoyos audiovisuales para esta clase. Por favor, te sugiero que veas los apoyos anteriores para que esta terminación de la secuencia didáctica tenga mejores resultados para terminar nuestra materia. Una vez que hemos resuelto triángulos, rectángulos con el teorema de Pitágoras, estamos preparados para iniciar la resolución, pero esta vez con las funciones trigonométricas. Existen en la secuencia didáctica, en la parte lingüística, en la bibliográfica, otros apoyos que te ayudan a poder resolver con la herramienta de tu calculadora la obtención de las funciones trigonométricas. Muy bien, una vez que tienes acceso a tu herramienta, que será tu calculadora, podrás realizar operaciones fundamentales con las funciones trigonométricas. Recuerda que hay dos caminos. Uno, conociendo el ángulo, encuentras la función trigonométrica. Conociendo la función trigonométrica y a través de las funciones inversas vas a encontrar los ángulos. ¿De acuerdo? Lo veremos en un ejemplo práctico. Bien, lo más importante cuando iniciamos el análisis de las funciones trigonométricas es reconocer los elementos que tiene un triángulo rectángulo. En esta ocasión le vamos a adicionar algunos complementos de nomenclatura para que esté claro la forma en que accesaremos a estos datos. Recuerda, tú te posicionas en el ángulo A para observar todo tu triángulo. De tal manera que, como este es un cateto y está opuesto a ti, será el cateto opuesto. Este es cercano, por lo tanto será el cateto adyacente y esta no deja de ser la hipotenusa. El ángulo A lo llamaremos aquí, es donde estamos posicionados para observar todos los efectos de nuestro cálculo. Y el ángulo B se genera opuesto al A. Recordemos que el ángulo C siempre va a ser el conocido de 90 grados. Y ahora sí, reconociendo estos elementos, hay tres fórmulas para poder resolver este tipo de triángulos. Ahora sí, nuestro alcance, en esta ocasión, nuestro alcance llega hasta poder encontrar los ángulos o utilizarlos dentro de nuestros cálculos para encontrar los datos que buscamos. Muy bien. Tres fórmulas básicas son las que vamos a utilizar. Primero la del seno. Seno del ángulo A, donde yo estoy posicionado, voy a poderlo obtener con el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno del mismo ángulo A, donde estoy posicionado, va a ser el cateto adyacente esta vez y también sobre la hipotenusa. Significa que la relación entre estos dos elementos del triángulo serán iguales a la función trigonométrica de este ángulo, que es el que estamos estableciendo como fundamental. La tercera función trigonométrica básica sería tangente, también del ángulo A, y será de esta manera. Tengo tres fórmulas. La primera incógnita es ¿cuál voy a usar en la situación que se presente en algún problema? Vamos a practicar esta elección a través de un ejemplo. Yo debo conocer al menos tres datos de mi triángulo y voy a buscar tres buscados. De otra manera se vuelve insoluble o con soluciones infinitas este tipo de triángulos. Muy bien, vamos a asignarle valores a nuestros elementos y dejar incógnitas para poder buscarlas. Bien, yo voy a tomar como dato 30 grados en mi ángulo A y voy a decir que el cateto opuesto es de 8 unidades lineales. Las unidades lineales pueden ser cualquiera, desde milímetros hasta kilómetros, pero siempre lineales, que midan dimensiones lineales, longitudes. Ahora la pregunta también es ¿cuántos datos tengo proporcionados? Pues los observo. Un ángulo, el cateto opuesto, pero también tengo otro ángulo conocido. Este ángulo siempre es conocido porque es un ángulo recto que determina que este sea un triángulo rectángulo. Tengo tres datos conocidos, voy a buscar los otros tres. ¿Cuáles son los que busco? Pues voy a buscar la hipotenusa, voy a buscar el cateto adyacente y también voy a buscar el ángulo B. Todo lo puedo poner en orden. Ángulo A, ángulo B, ángulo C. El ángulo A vale 30 grados. El ángulo B es una incógnita, la voy a buscar.
El ángulo C es de 90 grados, por eso es un triángulo rectángulo. El cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa deben estar conocidos al terminar mi cálculo. Bueno, el cateto adyacente no lo conozco, es una incógnita. El cateto opuesto sí, vale 8 y la hipotenusa también es una incógnita. Denoto aquí que tengo 3 datos y 3 incógnitas. Para elegir la fórmula apropiada, debo elegir una de las incógnitas. Vamos a dejar al final los ángulos porque son un dato complementario que se obtiene a través de una regla simple. Pero vamos por el cateto adyacente. Yo voy a buscar el cateto adyacente y voy a reconocer una fórmula. Debo recordar que en una fórmula solo debe haber una incógnita. Una fórmula debe haber una incógnita para que tenga solución. En una fórmula debe haber solo una incógnita. Y voy a verificar eso. La fórmula del seno no me funciona porque ni siquiera aparece el cateto adyacente. Voy a ir con la siguiente. Voy a verificar que esa fórmula sea efectiva para mí, identificando las incógnitas que van a ocurrir. El ángulo A lo conozco, le pongo una palomita. El cateto adyacente es una incógnita. Lo tacho porque no lo conozco. Y la incógnita, la H, tampoco la conozco. Esta fórmula no me funciona. ¿Ok? Muy bien. Voy con la siguiente. La tangente de A. El ángulo lo conozco, el cateto opuesto sí lo conozco y el cateto adyacente no lo conozco. De esta manera se observa que hay solo una incógnita y esta fórmula me la puedo llevar a trabajar con ella, de tal manera que mi tangente de A va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Muy bien. Una vez que tengo la fórmula seleccionada y veo que es correcta porque solo existe una incógnita, voy a hacer una sustitución. Esta metodología fundamental para resolver problemas de cualquier índole es efectiva siempre. Voy a sustituir. Entonces sería la tangente del ángulo A, que vale 30 grados. Sería igual al cateto opuesto, que ya lo conozco, que vale 8. Y el cateto adyacente será mi única incógnita. Verifico, certifico que no hay otras incógnitas y puedo encontrar las operaciones que yo he aprendido a realizar en los otros apoyos audiovisuales que tienes en tu secuencia didáctica. Utilizo mi herramienta que es mi calculadora y voy a buscar el valor de la tangente de 30. Entonces escribo tangente de 30 y resulta en punto 58 ya redondeado y voy a escribir eso. Entonces, al momento de hacer mis operaciones, yo voy a escribir el resultado. 0.58 va a ser igual a 8 entre el cateto adyacente. Bien, este planteamiento nos permite recordar algunas reglas fundamentales para encontrar las incógnitas o despejes. Significa que una incógnita que yo trato de encontrar y está en el denominador será difícil porque está en forma inversa. Voy a tratar de utilizar mi regla y si está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Entonces el cateto adyacente multiplicado por 0.58 deberá ser igual a 8. Muy bien, continúo con las reglas que yo he adquirido a través de Matemáticas 1 al momento de resolver una ecuación o una fórmula. Significa que una cantidad que está multiplicando la debo pasar dividiendo. Y el 0.68 está multiplicando, lo paso dividiendo. Muy bien, hago las operaciones con mi calculadora. 8 entre 0.68. El resultado será 11.76, que corresponderá a mi cateto adyacente. Por favor, esta forma de resolverlo ha sido una secuencia, trata de llevarlo paso a paso, identificar las reglas que te recomiendo, porque son reglas generales que te van a servir para cualquier expresión que tengas. ¿De acuerdo? Cualquier expresión de este tipo, con este procedimiento lo vas a poder resolver. Esto se va a repetir, el procedimiento será el mismo para encontrar las otras incógnitas. Y lo vamos a demostrar aquí. Ya tengo mi cateto adyacente, lo voy a llenar y ahora vale 11.76. Muy bien.
Me falta encontrar la hipotenusa. La hipotenusa la puedo encontrar con Pitágoras o puedo seguir practicando la aplicación de las funciones trigonométricas. Me falta el ángulo B. El ángulo B se resolvería con una regla. El ángulo B va a ser 180, que valen la suma de los tres lados menos los que ya tenga conocidos, que son 30 grados menos 90 grados. El resultado va a ser 60 grados. Esta regla de suplementariedad es algo general y la vas a encontrar siempre así. 180 van a sumar todos los ángulos internos del triángulo, vas a restarle los conocidos y te va a dar el resultado del que es tu incógnita. Bien, para afinar un poquito más la aplicación de este método, vamos a encontrar la hipotenusa. Muy bien. Voy a elegir otra vez una de las fórmulas de las tres y voy a verificar con la primera. Estas las puedo dejar pendientes para no confundirlas con mi nuevo análisis. Y voy a verificar, conozco el ángulo, conozco el cateto opuesto, sí, y la hipotenusa para mí es una incógnita, por eso la voy a dejar como una incógnita. Siendo la única, me puedo llevar esta fórmula para aplicarla. Seno de A va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Hago la sustitución, seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, que vale 8, y la hipotenusa me queda como una incógnita. Voy a hacer la resolución con mi auxiliar de mi calculadora y voy a buscar ahora el seno de 30 grados. Ahora el seno de 30 siempre va a ser 0.5. 0.5 va a ser igual a 8 entre la hipotenusa y aplico la misma técnica de despeje. Está dividiendo, una incógnita que está dividiendo, debo yo buscar su trayectoria de transposición. Si está dividiendo, la debo pasar multiplicando. Entonces, el resultado será h por 0.5, va a ser igual a 8. La cantidad que está multiplicando la debo pasar dividiendo con las reglas simples de transposición entre 0.5. Muy bien. Hago la operación. Estas operaciones sencillas, cuando divido entre 0.5, es como obtener el doble. Lo puedes resolver con tu calculadora o simplemente aplicar esta regla. Una vez que divides entre 0.5, siempre va a ser el doble. De tal manera que la hipotenusa será igual a 16. Ya tengo mi otro resultado que es igual a 16. Y en este momento tengo todos mis datos conocidos. A 30 grados, B 60 grados. Mi ángulo de control de 90 grados que lo hace triángulo rectángulo, cateto adyacente obtenido de 11.66 unidades lineales, cateto opuesto conocido de 8 y la hipotenusa que acabo de obtener es de 16. Recuerda que siempre la hipotenusa es el lado más grande de un triángulo rectángulo. En este caso verifico eso, 16 no es superior a 11.76 y superior a 8. De esta manera ese control se cumple. Por favor, este video me gustaría que lo vieras en forma detenida, que analizaras cada parte de ella, desde cómo elegir la fórmula, recordar estas pequeñas reglas, esas reglas que se queden contigo y en el futuro poder resolver tu secuencia didáctica cuando se te planteen problemas de este tipo y que involucren funciones trigonométricas. Espero que te funcione, que realices tu secuencia en forma satisfactoria, entrégala en Cervo Escolar y nos veremos en el próximo curso. Hasta luego.